venís? Estoy atrapada porque dicen que Macri es la única opción para que no vuelva Cristina. Macri no me gusta, nos engañó. Y Cristina, ni hablar. No, mi amiga, sos libre de votar a quien quieras. En las PASO nadie pierde ni gana. Son como una gran encuesta. Votá a José Luis Espert. Él puede parar la inflación y no es corrupto. Es el futuro. Está bien votar por él. José Luis Espert, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Hola, chicos del grupo Pija. Así, ¿no? O así. Estoy atrapada. Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez no es en vivo, porque la vida, chicos, es una sola y hay que vivirla. Por lo cual hay que votar a Espert. Hay que votar a Espert, a Cachete Espert y a Cachete Esperma. ¿Famoso por? Bueno, el Cachete Espert viene de un linaje, aparentemente los Rothschild, en el siglo XV. Más o menos en la época que se escribía El jinete pálido. Libro El jinete pálido, sí, vos sabés que es una obra clave que fue en el inspirada... desarrollo de la literatura occidental en general y sobre todo renacentista, que además fue muy influyente en toda la cultura consumista de hoy en día, ¿no? Cómo se derivó de ese renacimiento, de ese resurgimiento de la expresión libre hacia algo completamente mercantilista y consumista. Era algo que yo creo que ya estaba prefigurado en la novela en el personaje del pequeño limpiador de botas. El pequeño limpiador de botas, si recuerdan este carácter que no se sabe muy bien nunca su nombre, le dicen Kevin, le dicen che Kevin, vení para acá, sí. Lo cual, según los estudios de la época, Kevin se le decía comúnmente a los jóvenes que ilustraban botas en las calles de Montenegro, en ese momento, ¿no? Que es donde transcurre la novela, transcurre en un burgo renacentista de Montenegro. Y este muchacho tenía la particularidad que, mientras en varias instancias de la novela, en varios capítulos, mientras él lustra las botas de los caballeros que pasan y él les lustra la bota por una monedita, lo que hace es pedirle, aparte de un peñique, les pide a cada uno de los caballeros que le cuente un breve fragmento de la historia de su vida, ¿sí? Lo cual creo que viene a colación en relación a la película de la que vamos a hablar hoy, en continuación a nuestro podcast anterior, Volver al Futuro 4. Claro, que como todos sabemos, la historia del jinete pálido es una copia en el transcurso inverso del tiempo. Exactamente. De Volver al Futuro 4. Sí, sin duda. Uh-huh. Pero además tenemos que, destacar que el jinete pálido en realidad hace referencia a un personaje histórico también, de origen británico, que hay algunos que dicen que era un comandante general, como hablamos en el podcast anterior, de la Armada Británica del momento, pero también hay otras historias que dicen que era un traficante de esmeraldas del África. Exactamente. Entonces, ¿cómo se relaciona este personaje con el contexto balcánico? Hay que tener en cuenta que estábamos referenciando recién, ¿no? Este personaje que le preguntaba a los distintos caballeros, ¿no? En algún momento le pregunta. Tengo una apreciación que hacerte con respecto a ese personaje. Es muy probable que autobiográficamente el conde Baltas Testers haya, como traficante de esmeraldas, haya llevado a la zona de los Balcanes a algún niño pobre de África, de los cuales, por medio del proyecto de extensión universitaria, los traficantes de diamantes iban a buscar al África y llevaban a los países balcánicos, engañados con la promesa de un futuro mejor, en la industria del cine de Hollywood, que era algo que ya en esa época decían que existían. A la mayoría les prometían para trabajar en Volver al Futuro 4, ¿sí? Una mentira capitalista. Una mentira capitalista, y terminaban explotándolos porque, ¿qué pasa? Los limpiadores de bota, en la realidad, no aparece esto en la ficción, en esa época se sabe que eran grandes espías de inteligencia. Traficaban con las historias que los señores le contaban mientras le daban un peñique porque ellos le limpiaban las botas. Claro. A lo que los obligó el capitalismo. Y por eso, a su vez, se dice que el autor podía trabajar para la policía británica porque pasa, esos niños que él traía como traficante de esmeraldas, después eran los que llevaban los datos de los supuestos subversivos comunistas, que ya existirán en esa época, a la reina de Inglaterra.
La reina de Inglaterra. reina. La reina de Inglaterra, que Claro, en esa que es- época ya existía, ya existió, ya va a existir. Claro. O en esa época El lenguaje estaba la inglés. influencia de Francia como potencia mundial. Entonces la reina pasó a ser Le Reine. La reina. Que además La que sabemos reine. todos que los Claro. franceses son afeminados, ¿no? Y por lo tanto inclusivos. No afeminados, deconstruidos. Deconstruidos. Deconstruides. Entonces, Tú estabas hablando del contexto de los países eslavos con respecto de a los países limpiadores de eslavos, botas. en Sí. en el contexto de este muchacho que por un penique, mientras le ilustraba las botas, escuchaba y a su vez hacía de vez de espía, el cual tomaba esas historias y por un lado las comunicaba al imperio y por otro lado las aprovechaba para convertirlas en historias de Hollywood. En Es- arte. En arte, ¿no? Las aprovechará para que Claro. meterles en este 10 de Hello. Exacto. Exacto. Bene, entonces precede e que internes l'ergamente de Belvedere Fetere Ketre. Bene, el erguemente de Belvedere Fetere Ketre. Bueno, vamos a hablar es un muy poquito. cutre. Claro, vamos a hablar un poco más normal porque. O sea, tenemos que hablar en el lenguaje del futuro. Que es el pasado. Porque Que no es inclusivo, el pasado pasado. todavía no está listo para el lenguaje del futuro. Exactamente. Exacto. Bueno. Volver al futuro 4. Ya tuvimos una introducción, ya sabemos cuál es el theme. O sea, todos ustedes, personas del futuro que van a escuchar el podcast anterior, En el pasado. en el Exactamente. pasado, Al principio del podcast. al nosotros principio del tocamos- podcast, van a tener un adelanto o un retroceso acerca de la música que va a estar en Volver al Futuro 4. Volver al Futuro 4 es una continuación, ¿no? Porque De Volver al Futuro 5. de Volver al Futuro 5, Exacto. que claro, la gente pensó que Volver al Futuro empezaba con la 3, ¿no? Porque el argumento de la 3 parecía, La gente pensará. pensará, Sí. el argumento del Volver al Futuro 3 parecía abrir, ¿no? De tal manera que podía no haber una precuela. O sea, ¿No? cerraba Sí. de tal manera que la precuela pudiera ser el principio del final de la secuela. O sea, que Exacto. cerraba como una apertura. Exactamente. Y habría como una cerradura. Entonces, bueno, la gente obviamente, previo a haber visto Volver al Futuro 3, Pensará- no anticipaba ninguna precuela. No anticiparán. No anticiparán ninguna precuela. Que a su vez Qué sabemos que es la complica- secuela. Qué complicado es hablar en lenguaje inclusivo. La verdad que sí. Bueno, hablemos como con normalidad. Bueno, queremos sobre todo concentrarnos en las con normalidad, si es heteropatriarcal, Con que- heteronormalidad. con heteronormalidad a inclusiva, que a su vez, digamos, será Del status será quo. el futuro, será el lenguaje inclusivo del futuro, que es el pasado, Claro. Del status quo. del status quo. Muy victoriano también, por cierto. Muy victoriano. Queremos más que nada concentrarnos en las escenas. Queremos que analices como especialista en cine. Hoy estamos nuevamente, disculpen que no me presenté. Bueno, el canal de Sabriendo Tuchela con Sincréstesis. Sincréstesis y Rubus Kewis. Rubus Kewis, que es experto en cine del futuro y física cuántica. Queremos que te concentres más que nada en las partes de acción deconstructivista de la película. Bueno, es excelente, muy buena tu pregunta, porque obviamente Volver al Futuro 4 ya es autoconsciente de su propia autorreferencia como película atemporal. Entonces, hay una escena particular que a mí me encanta, que ilustra muy bien todo este concepto y que me parece que es completamente intencional, en la cual está Marty McFly, que Interpretado por Burt Lancaster. Interpretado con Burt Lancaster cuando va a ser joven. Lancaster, y también por, ¿cómo es que se llama? Mark, Ingrid Bergman. no, Mark, Benioff. no, Mark, Knopfler.
Anthony. Mark Lasinger. Mark Lasinger. Mark Lasinger. Ahí Exactamente. está, sí. Bueno, en esta escena en particular, él entra al supermercado Ajá. y se ve... Jesús le fest. Je le fest, Le pest. le pest, Jesús le pest. sí, je ne sais pas quoi. Y entra al supermercado... Y entra en el supermercado. 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 Bueno, vamos a adelantar hasta la parte en que contás la parte en que sale el supermercado. Bueno, ahora retrocedimos hasta la parte en que entra el supermercado. Bueno, Adelantamos. sí, también. Adelante, seguimos. Bueno, entra al supermercado. En le supermercado. Sí. Supermercado. Y él Está re duro. Perdón, ¿dónde entró? al supermercado Sí. y va a vender. ¿Entendés? Él Sí. va a vender, va detrás. Va a vender, ¿entendés? 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 Bueno, el que entre al supermercado es una construcción social. Podemos decir que entra a un bati mercado. Claro. Bueno, Un idol mercado. ¿eh? Movistar. Movistar. Claro, ¿por qué? claro. Ah, ¿entendés? Y entra Spider mercado. Spider Mercado. Bueno, no, pero volviendo al tema. Entra al supermercado. ¿De cuál película estamos hablando? Volver al futuro 4. Marty McFly entra al supermercado a vender. ¿A dónde? Al supermercado. Sí, entra a vender. Productos. Sí, entonces. ¿Cuánta gente hay escuchando esto? No, sí, lo está grabando con el Audacity. No, están vivos. Bueno, pero va a ser el futuro, ¿entendés? En futuro. Bueno, claro, está bien. Claro. Esto ya lo transmitimos en Bueno, O sea, si usted está escuchando esto es porque es su presente. Por lo tanto, al menos Claro. uno está Una escuchando. persona está... Exactamente. Claro, no tiene, si no tiene significación metafísica la pregunta. A ver, yo, Rompiste la cuarta barrera. claro. Yo siempre tuve la duda, ¿no? Transmitir en vivo, ¿qué representa? Que uno está transmitiendo en tiempo real en el presente. Sí. Ahora, sin embargo, nosotros estamos transmitiendo en el presente, porque en este momento es el presente. Siempre lo estamos transmitimos- grabando siempre y la transmit- persona cuando lo escuche lo va a estar escuchando en el presente. O sea, siempre es en vivo. Obviamente. O sea, hay un problema ahí de definiciones metafísicas, ¿no? Sí, obviamente. Hay un 100% de posibilidades de que sean vivo. Sí, De es esas- verdad. de Lo cual esas- hace que pierda el sentido del en vivo. ¿Qué significa en vivo? ¿No tiene significación? No, es que de esas 100% de posibilidades, dado que el tiempo transcurre en la línea inversa, como hablábamos en el podcast Es el anterior, muerto, siempre es el muerto. hay 0 posibilidades de que sea en muerto. Está. Doble negación, por lo tanto, es verdadero. Doble negación es verdadero. Sí, No, sí, lógica a ver, aristotélica. tautología. Sí, bueno, entonces entra al supermercado. ¿A qué entra? A vender. A vender. ¿Qué entra a vender? Entra a vender verduras. Él. Con Entra a corbata. vender verduras disfrazadas, él de corbata, Y las las verduras verduras todavía no. De furries. a futuro. Estaban disfrazados de furries en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta escena? Él entra a ofrecer su producto, ¿no? Verduras, él de traje y corbata, muy formal. Y las verduras. Y las verduras normales. De Y- punk, con pantalones rotos y remera, camiseta. Y viene el encargado del ¿Vos viste supermercado. otra película en una línea de tiempo de pasado, o sea, de futuro paralela a la que vio él? Y puede ser. No, pero pará. Déjame terminar a mí. Sí, disculpa. Viene el encargado y le dice, discúlpeme, me parece muy bueno su producto, pero nosotros tenemos ya uno que nos vendiste anteriormente, que me parece que está mejor. Y le muestra las verduras con el traje Ah. hecho de tela TNT Ajá. y con la corbata de celofán. Y él ahí es como que le hace clic. Dice, pero pará, yo todavía no llegué a esta etapa, porque esto es la evolución
de mi voluntad. O sea, yo hoy en día me pongo así y después digo, este es el simbolismo de mi ropa, lo voy a llevar a mi producto. Ajá. Y lo voy a llevar y voy a poner este traje formal, se lo voy a poner a mi producto. Pero él ya me está mostrando que yo se lo vendí con anterioridad. Entonces es ahí el que se da cuenta que el tiempo está transcurriendo hacia atrás. Hacia atrás. O sea, Ajá. hay una desconstrucción. Pero también demuestra, ¿no?, que no se lo vendió con una tela de algodón fina, estilo No, inglés. de TNT. De TNT. Por eso, de por TNT, eso. claro. Quiero decir que hay un límite para la regresión temporal también. Digo, evidentemente, acá el especialista en cine es él, y más que nada queríamos concentrarnos en esa escena de acción, porque después empieza la parte de la batalla entre los boñatos y las lechugas, que lleva aproximadamente, creo que son unos 35 minutos de la película en el corte del director, ¿no? Que aproximadamente dura 5 horas. Y entonces me perdí. Ah, claro, que ahí hay obviamente una referencia a que, a ver, lo que pasa es que el Imperio Británico es el que va a vestir las verduras con... O sea, el guiño que está haciendo esta película es que en los países eslavos necesitaban la apariencia, porque económicamente no pueden llegar a más que la apariencia de la verdura, por razones de que en el pasado iban a haber tenido el comunismo, y eso los iba a dejar empobrecidos en el futuro, o sea, en el siglo XV. Claro. Bien, mientras que la película está haciendo apología del capitalismo porque quienes desarrollan el capitalismo en el pasado del siglo XV, ¿Quién es? el Imperio Inglés. Por supuesto. Y por eso ellos Los toman escoceses en particular. los escoceses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los escoceses tenían la Whisky. lana, pues sí, además del whisky, pero especialmente la lana, ¿no?, con la cual hacían sus telas y competían contra el algodón norteamericano. Razón por la cual en la inversión temporal Inglaterra conquista Estados Unidos en el año 1776, estableciendo el Imperio Británico. Pero en esa época todavía no lo va a conquistar. En esa época es cuando lo conquista. Porque antes era un estado independiente. Estados Claro. Unidos. Claro, Eran claro. Estados Unidos y luego fueron Tenían un Colonizados. presidente que se llamaba Trump, me acuerdo. Tal cual. Exactamente. Claro. Sí. En tal aquel cual. Bueno, entonces sí tenían- tantas cosas pasaron. O sea, sí. Trump, Los después... después Backstreet Boys. Los Backstreet Boys, Eso más después adelante. Ronald Reagan, me acuerdo. Bueno, Ajá. y así hacia el futuro y bueno, en un momento llegamos a la Y de ahí es etapa donde de la parte la colonización. revolución comunista con los hippies en los 60, que después se traslada hacia Rusia y termina en la revolución bolchevique y después termina en el zarismo. Ujú. Y llegando a Alemania, ¿no?, donde el famoso compilador de textos Marx compiló toda la historia del comunismo en su libro, ¿no?, Exactamente. del materialismo histórico. Racionalizándolo y quitándole todas las partes de pelotudeces del futuro, como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Claro, sí, Y, porque no era poético, no. Exactamente, no él sumaba iba la obra. a la racionalidad. Ajá. Que volviendo un poquito hacia lo que era el siglo XX, lo que va a ser el siglo XX, que fíjate que hay algo muy interesante, ¿no? En la Rusia comunista, en la época del estalinismo, Ajá. hubieron un montón de nacimientos, ¿no? Una explosión demográfica. Frente a la cual después hubo una antirrevolución, en la cual hubo también otra explosión demográfica, pero que no llegó a ser tal. Exactamente. No llegó a ser tal. Entonces, ¿en qué derivó eso? El En que calentamiento global. No, surge eso del calentamiento global. ¿Cómo? A ver. Ah, claro, porque había mucho calentamiento global, entonces explosión Claro, demográfica. locos, sí, claro. Claro, sí, no hace falta explicar. Una emoción, Cuanto más calentamiento global, más explosión demográfica. Es Inversa. Una ley de naturaleza. eso. Claro. Bueno, gracias al camarada Stalin por esa explosión demográfica. Y sin más, porque estamos en 20 minutos ya, creo que el post lo teníamos preparado para que empezaran 30 minutos, más o menos. Sí, ya terminó. Así que queremos que procedas con Historia Sin Fin, no sin antes recalcar algo. Muchas gracias por tus comentarios acerca de Volver Por al favor. Futuro 4.
De la historia sin fin 2 vamos a hablar ahora a continuación, como ya vamos a hablar en el post anterior. Pero vamos a hablar siempre teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros en el año 1995 vamos... Una punk. Lo que pasa es que todavía no lo escuché. Bueno, Todavía no lo escucharé. Yo estoy medio perdido temporalmente, pero creo que es efecto de ese pan con grasa que me comí. ¿De qué? que se comió un pan con grasa. Bueno, la historia sin fin 2. Sí. Vamos a contextualizarla, ¿no? Porque tenemos que hablar y nos queda muy poco tiempo para poder La mencionarla. historia sin comienzo. La historia sin comienzo, comer, comercio, las Todo- monedas En el orto. en el orto. Ya hablamos de esto. Está todo relacionado, es increíble, ¿no? Porque ¿cómo uno descubre las relaciones filológicas? entre los distintos Filológicas, o sea que son el filo de la lógica. temas? Claro. ¿Entendés? Está entre el límite entre la lógica y, a ver, lo contrario de la lógica es la ilógica. ¿Hay una doctrina de la ilógica? Interesante, porque en verdad tenemos Bueno. dos puntos opuestos No. a la lógica, que es la metafísica y la realidad, porque la realidad, Y la saca física. la metafísica, la sacafísica. sacafísica, la física es la realidad, por ejemplo, es una realidad que no es metafísica, tampoco es lógica, es como sacafísica. Y ese es el mundo en el cual vivimos, en el cual el tiempo consideramos que viaja en una dirección, pero ¿por qué no podría ser en la inversa, no? Yo creo que una de O las sea, O saca, también. saca o meta, ¿cuál sería la diferencia? o meter y Es una sacar, cuestión- o meter y sacar, es una meter y cuestión sacar. de Igual, yo sé lo que ustedes estarán... Yo sé lo que están tratando de hacer ustedes y es distraerme de mi misión, que es hablar acerca de la historia sin fin 2. Bueno, Y yo voy a hablar acerca de la historia Culminar. sin fin 2, sí. porque si no, no me van a dejar nunca. Y vamos a empezar contextualizándola, porque nosotros íbamos a hablar acerca de la historia sin fin 2 Sí. en el contexto de Volver al Futuro 4, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Volver al Futuro 4? Ajá. Y volviendo al tema del supermercado en los Balcanes, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos... Cuando antes o después de la guerra entre los boñatos y las lechugas. No, durante. Porque yo lo que quería era culminar ese contexto. Uno dice la guerra entre los boniatos y las lechugas, ¿no? Entonces dice, ¿por qué es como entre la los de las boniatos? rosas, pero más. Es que los boñatos eran rojos en esa época. Claro. Van a ser. Porque eran los boniatos zanahoria. Exactamente. Y las Exactamente. lechugas blancas, porque había unas lechugas blancas. Pero ¿por qué son los boniatos contra las lechugas y no las lechugas contra los boniatos? Porque ojo con eso. Porque cuando uno dice, o sea, cuando uno Sí, habla sí, el lenguaje hay que analizarlo con cuidado. tal contra tal, cuando uno, el primero que uno menciona Es el malo. es el malo, siempre, es siempre. tal contra tal. Entonces, el boniato contra la lechuga, es el malo es el boniato, es el Boñato rojo, con, porque tal contra tal Comunista, Cristina, habíamos dicho. Exacto. Cristina. Pero Cristianismo. fíjate qué cosa entonces dice, acá hay un mensaje anticapitalista, ¿no? Porque es el boniato contra la lechuga, entonces uno dice, el mensaje es el boniato, el El rojo. boñato es como, vos lo cortás en rodajes, son como moneditas de oro. La lechuga es un papel verde, como el dólar, ¿no? El malo es el patrón oro. El bueno es el dólar. Es el dólar. Que es la evolución del dinero, que nos lleva a esta época actual. Sí, de pero Y el capitalismo dólar, ¿por qué es moderno. verde? Porque en el pasado se empieza a fabricar con marihuana legal uruguaya, el dólar, Es con verdad. marihuana del PP, por lo cual la gente hace real el dicho de fumar en billete. De fumar en billete. Además, es ecológico, ¿no? El dólar original, porque es verde, es marihuana, es ecológico. Es ecológico. Y despierta a la Y es realidad pro del- aborto. ¿Es que? Es pro aborto. Y sí, pues si es verde es pro aborto. Lo cual incrementa los nacimientos. En una niña inversa, Puede ser. Y sí. Bueno, por eso, de hecho, hubo gran controversia temporal Con los billetes de $3. con los billetes de $3, pero además con los pañuelos estampados de dólares dentro de las protestas pro aborto en la Argentina del pasado, o sea, en el año 2020, en el cual Eso es se horror. hacía un siguiente debate acerca del aborto y caían personas con pañuelos con estampados de dólar verde
Y eso generó gran controversia, pero lo que Claro, las porque personas el no estaban tema entendiendo. del dólar del aborto significa el negocio, ¿no? Del aborto y las clínicas ilegales. Exacto. Pero la gente lo que no Bueno, eso es entendía... una perspectiva muy machista, compañero. Bueno, No, obviamente es la perspectiva de este mundo machista en el cual vivimos. sí, pero fíjate lo siguiente, y ahí me adelanto un poquito al futuro de lo que voy a decir respecto a el boniato en el contexto de la lechuga. Sí. Boniato contra la lechuga. El boniato es el rojo, ¿no? Sí. El comunista. Entonces uno dice, acá hay un mensaje anticapitalista, porque es uno contra el otro, pero es en el contexto de los Balcanes. Ajá. ¿Entendés? Entonces, sí, como es el contexto de los Balcanes, se invierte, ¿no? Porque estamos hablando acerca del bloque comunista. Claro, y estamos hablando de los Balcanes, donde no olvidemos que se va a escribir de derecha a izquierda. Claro, está todo relacionado con la Porque todos saben que en Oriente la gente está al revés. Claro, tal cual. Y eso implica que cuando nos llegan los libros, se enderezan inmediatamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese signo de la paz que me haces así? Con los dedos en frente de la boca. No, porque tengo, la otra vez con el destornillador, me hice tremendo buraco acá. ¿Qué vas a hacer? Zarpado. Ajá. Porque estaba desarmando el auto. Sí. Y me Se lo va a tiré. deshacer el buraco con esto, lo va a curar. Exactamente. Y entonces vas a desarmar el auto, ¿por qué? Voy a Por armar culpa el del capitalista. Va a auto. armar el auto y se va a curar la herida, además. Bueno, continúa. La guerra de los boñatos y las lechugas. Bueno, nuevamente, uno estaría esperando que el mensaje fuera anticapitalista, pero en realidad es anticomunista, porque es dentro de la perspectiva de los Balcanes. Ajá. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la historia Sin Fin 2? Sí. Bueno, hay una relación directa. ¿Por qué? Claro, Si en uno- relación a la película de perdóname que te haga una apreciación, ¿no? Siempre que uno se va a referir a la historia Sin Fin 2, tiene que tener en cuenta la película Bergman. A ver, no esta que hicieron en Hollywood hace muy poco tiempo, creo que en 2008, 2009, por ahí, que es acerca como de un actor de superhéroes, una especie de sátira. Ah, sí, que lo- es tipo un coso de Broadway ahí. Exactamente. Sí, No sí, esa sí, película, sino Bergman, la del año 1926, con Bela Lugosi y Boris Karloff, en la cual Bela Lugosi interpretaba a un travesti vietnamita. Va a interpretar, muchas gracias. Va a interpretar a un travesti vietnamita fugado hacia. Justamente, acá tenemos que ver la simbología que maneja el cine. Bela Lugosi, ¿de dónde era? De Rumano. Hungría. Húngaro, sí, tenés razón. O rumano. No, bueno, no sé. Es lo mismo. Bela Lugosi Por ahí. era de alguno de esos países comunistas. País de vampiros. De eso, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bela Lugosi, siendo eslavo, va a interpretar a un travesti vietnamita. O sea, de otro país comunista. Pero De que... otra etnia. y de otra etnia, que a su vez se enamora de Boris Karloff, el cual no puede corresponderlo porque es un travesti afgano. Ah, la mierda. ¿Bien? Entonces, en el momento en que ellos se toman un jet, ¿sí? Y parten para poder consumar su amor a una república, digamos, neutral, como era en esa época la Suiza de América, no la Suiza de Europa, como Uruguay. es Uruguay, ahí llegan y ¿quién los casa? El padrino Mengele. Mengele. Mengele, que está interpretado por Carlos Perciavale, ¿sí? Va a estar interpretado por Carlos Perciavale, que Bueno, en esa sí, época... buena elección, ¿no? De actor. Sí, obvio. Un actor muy talentoso, sobre todo lo recordamos en su obra maestra, como fue La Noche de los Pasteros Vivientes, ¿no? Ah, yo no la vi. La Noche de los Pasteros Vivientes ¿Salió ya esa? de 2022. Sí, ya salió. Ah, La ya. Noche de los Pasteros Vivientes de 2022 es una muy buena película, se las recomiendo. La crítica no la ha aceptado demasiado, yo creo que más bien por razones de conveniencia ideológica, pero es una película muy buena en la cual Uruguay es infectada por una partida de pasta, de pasta base, ¿sí? En un contenedor chino llegan, ¿no? En un contenedor chino, que lo que hace es convertir a pasteros zombies que había en personas normales. ¿Sí? Entonces se visten con traje de corbata, venden verduras,
van a la facultad... Cantan Hare Krishna. Cantan Hare Krishna, van a la facultad a hablar de hacer obra social y extensión social para ayudar a los pobres y los indigentes. Ese tipo de cosas. Es una película muy buena, muy positiva con... Y cantan, estamos muy contentos Contentos de ir a trabajar. Pom, 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 todos estamos muy contentos de ir a Estamos tan trabajar. contentos de ir a trabajar. Pom, 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 pom. Bueno, ya estamos en el final de este podcast. Hablamos bastante de Volver al Futuro 4. Espero que les haya resultado ameno. Y de Historia Sin Fin 2. Me hubiera gustado indagar un poco más en Historia Sin Fin 2, pero va a haber oportunidad. Va a haber oportunidad, sí, en cualquier otro de estos podcasts. Bueno, no se suscriban, no den like, no accionen la campanilla, Y no dejen comenten, comentarios. no dejen comentarios y no escuchen el podcast. Si ya lo escucharon hasta acá, vuelvan hacia adelante en el pasado y no lo escuchen. olviden. Y recuerden olvidar. Y recuerden no olvidarse del podcast. Alá sea con ustedes. Y ahora, para terminar, les dejamos un pequeño bonus track que es este mismo podcast revertido y adelantado por 100 para que quieran escucharlo en reversa y de metanfetaminas.
o si es porque como nadie da nada, saco la visión, saco la visión, la base, no saco la visión, saco la visión, no sé qué, mi tercera conversación es sobre no son flash, pero por eso así que no que así por dejar mi la y la tengo todas familias que se lo por dejar un nene de la comunidad la como la sobre pero con la sobre el que te También